Enero, día 17 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Antonio Abad. El gran San Antonio, a quien venera la Iglesia como patriarca de todos los cenobitas, esto es, de los religiosos que viven en comunidad debajo de una misma regla y en un mismo convento, nació al mundo el año de 251. Era natural de Como, lugar pequeño cerca de Heraclea, en el superior Egipto. Sus padres fueron cristianos muy ricos y muy distinguidos por su nobleza, pero mucho más por su piedad. Dedicáronse a la buena educación de su hijo, como a una de sus primeras obligaciones, tomándola como tanto empeño que no le permitían tratar con persona alguna, sino con los de su familia, pareciéndoles importaba menos que no saliese tan instruido en las buenas letras que el que aprendiese a ser menos inocente en las costumbres. Los grandes principios de la religión que le inspiraron y las bellas lecciones que le dieron lograron todo el efecto que se podía desear. Su modestia y su respeto en las iglesias, su frecuencia en la oración, la grande atención con que leía el Evangelio, su docilidad, la dulzura y la suavidad de su genio, su tierna devoción en aquella primera edad, fueron presagios de la eminente santidad a que había de llegar después. Habiendo muerto sus padres cuando Antonio contaba sólo 20 años de edad, se halló heredero de una rica herencia, y con el cuidado de una hermana de pocos años. Yendo un día a la iglesia, como lo tenía de costumbre, iba considerando por el camino, como los apóstoles, lo que habían dejado por todo el amor de Jesucristo. Y aquel deshacimiento con que los primeros fieles vendían sus bienes y distribuían el precio entre los pobres. Ocupado en estos pensamientos, entró en la iglesia a tiempo que se leía aquel lugar del Evangelio en que Jesucristo dice a un rico: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, y hallarás un tesoro en el cielo. Movido Antonio de esta lectura, no dudó que era inspiración de Dios la que le hablaba. Apenas salió de la iglesia, cuando poniendo en depósito seguro el dote de su hermana, añadiendo lo que le pareció conveniente de su mismo patrimonio, se reservó para sí una porción muy moderada y vendiendo el resto de sus bienes en la misma hora repartió el precio entre los pobres. Pocos días después volvió a la iglesia, y habiendo oído cantar aquel otro lugar del Evangelio en que el Señor previene a sus discípulos que no tengan cuidado de lo que han de comer el día siguiente, le pareció que la reserva que había hecho era falta de confianza en Dios, y arrepintiéndose de ello, al punto repartió también entre los pobres los pocos bienes que se había reservado. Puso a su hermana en compañía de unas doncellas virtuosas que le criaron con mucha piedad, y dejando su casa se retiró a un sitio no muy distante del lugar, porque todavía no se había introducido la costumbre de que los solitarios viviesen muy separados de las poblaciones, o solos en los desiertos. Escogió por guía y por maestro en la nueva carrera que comenzaba a un santo viejo que desde su juventud se había retirado a la soledad. Admiraron al maestro los progresos del discípulo, no sabía estar ocioso, empleaba en el oficio manual o en el trabajo de manos el tiempo que no ocupaba en la oración. Su humildad, su modestia, su dulzura, su devoción, su igualdad de ánimo le hicieron tan amable a todos los solitarios que comúnmente le llamaban el amado de Dios. Envidioso el demonio de los progresos que hacía, movió todas las máquinas para disgustarle de la vida que había emprendido. Púsole delante de los ojos los grandes bienes que había abandonado, la flor de su juventud, la debilidad de su temperamento, los peligros de su hermana, la nobleza de su sangre, los horrores del desierto, las molestias y riesgos de una larga soledad. Viendo frustrados todos sus artificios, le atacó por otro camino, puso en ejercicio todas las armas de la sensualidad, insultos de la imaginación, torpezas del pensamiento, rebeldías de la carne, pero Antonio resistió con valor a todos estos ataques, y para cobrar nuevas fuerzas con que hacer frente al enemigo tan poderoso y tan porfiado, redobló los rigores de su penitencia y consiguió una completa victoria.
Desde entonces no comía más que una vez al día, después de puesto el sol, y no pocas veces pasaba 3 días enteros sin probar bocado. Su alimento era un poco de pan y sal, su bebida un poco de agua, su cama una estera, su sueño casi ninguno, porque pasaba en oración la mayor parte de la noche. Al paso que crecían sus austeridades, se aumentaba también su fervor. Deseando negarse a toda comunicación humana, se fue a encerrar en una sepultura distante de la ciudad, cuya puerta sólo se franqueaba a un amigo suyo, que de tiempo en tiempo le traía algunos panes, pero allí mismo le supo hallar el demonio, queriendo Dios probar la virtud y la paciencia de su fiel siervo y confundir a un mismo tiempo al espíritu de las tinieblas con la magnanimidad de aquel mancebo, héroe de la religión, permitió que el demonio le atormentase tan cruelmente y de tantas maneras que después de haberle maltratado un día con despiadados golpes, le dejó tendido en el suelo casi sin señal de vida. El amigo del santo le halló en este estado el día siguiente y le condujo a la iglesia de una aldea vecina, donde le tuvieron por muerto. Así a la medianoche volvió en sí, tan lejos de acobardarse que suplicó a su amigo le restituyese a su sepultura con tantas instancias que no se pudo resistir. Esta resolución tan generosa confundió de tal manera al enemigo común que, no teniendo más licencia para maltratarle con golpes, empleó toda su rabia en atemorizarle con temerosos aullidos, con gritos horribles, con visiones espantosas y con fantasmas extraordinarias. Parecía que todo el aire estaba lleno de animales de extraña figura y de bestias feroces que iban a despedazarle. Pero Antonio, colocada en Dios toda su confianza, se burlaba de tanto esfuerzo ridículo. Muy flacos y muy cobardes debéis de ser, decía, burlándose a los espíritus malignos, cuando sois tantos contra un hombrecillo solo, pero un hombrecillo que toda su fuerza la tiene afianzada en la gracia del Salvador. Si tenéis poder para hacerme mal, aquí estoy, no es menester tanto ruido. En vano pretendéis conmover y arruinar el duro techo de esta sepultura, porque el Señor es mi ayuda, y yo me burlaré de todos mis enemigos. Dijo, y haciendo la señal de la cruz, como refiere San Atanasio, puso en vergonzosa fuga a todos los demonios. Entonces, levantando los ojos al cielo, descubrió un hermoso rayo de luz que se desprendía hacia él, y haciéndole sentir el Señor los dulces efectos de su amorosa presencia. ¿A dónde estabais, amado Jesús mío? Exclamó el santo. ¿A dónde estabais durante el tiempo de esta tempestad? Y oyó una voz que le respondía, contigo estaba, hijo mío Antonio, mirando tu pelea y siendo testigo de tu valor. Y pues has sido tan fiel, yo te prometo mi singular protección, y tú quedarás siempre vencedor de todos tus enemigos. Levantóse Antonio para rendir gracias a Dios, y sintiéndose con más fuerzas que nunca, partió desde la mañana siguiente a lo más interior del desierto, a donde le destinaba la divina providencia para ser padre y modelo de tantos santos solitarios. Era a la sazón de solos 35 años, pasó el río Nilo cerca de Heraclea, y reparando que sobre una montaña se descubrían las ruinas de un edificio antiguo, escogió aquel sitio para su habitación. Allí se mantuvo 20 años haciendo vida de ángel, a pesar de los artificios y de los esfuerzos que hizo el espíritu de las tinieblas para inquietarle. Quisiera vivir oculto y desconocido en el mundo, pero no lo puedo conseguir porque, no obstante las diligencias que practico para lograrlo, sus amigos antiguos le buscaron, y al cabo le vinieron a encontrar en su montaña. Resistióse al principio a recibirlos, pero finalmente fue necesario ceder a su perseverancia. Salió Antonio de su gruta, como de un santuario donde el Señor le había llenado de su espíritu. No le hallaron inmutado sus amigos, aunque por espacio de 35 años se había entregado a todos los rigores de la más austera penitencia. Tenía el semblante tan sereno y tan hermoso como en sus primeros años, el ánimo tan tranquilo, el trato tan afable, el genio tan apacible, y todas sus modales tan gratas como siempre. Aunque todo su consuelo y todas sus delicias eran la oración, la contemplación y el retiro, jamás dio la menor señal de repugnancia de verse rodeado de tanta gente, ni manifestó la más leve vanidad
o complacencia de verse tan admirado, ni se hizo rogar para responder a cuantas preguntas le hacían. Abrazado su corazón en el fuego del amor divino, comunicó luego sus incendios a los corazones de todos los que escuchaban. Hablólos con tanta elocuencia, con tanta energía sobre las verdades de la religión, sobre la nada de los bienes caducos, sobre los falsos atractivos de los deleites, sobre los horrores de la muerte, sobre la brevedad de la vida, que más de 200 personas se resolvieron a abandonarlo todo y a quedarse con él en aquella soledad para atender únicamente al negocio de su eterna salvación. Pudo más con Antonio el celo de las almas que el amor al retiro. Edificáronse muchas celdas cerca de la suya, y no pudo el santo negarse a enseñar a dirigir a aquellos nuevos discípulos por el camino del cielo, en el cual estaba tan instruido. Extendióse la fama de San Antonio por África, Italia y Francia, y casi por todo el mundo, el gran poder que Dios le había concedido sobre los demonios, el don de profecía y de milagros, y concurrieron a él de todas partes innumerables discípulos. Halláronse bien presto poblados aquellos vastos desiertos, edificáronse muchos monasterios, y en menos de 10 años se contaron en ellos muchos millares de solitarios. Creciendo todos los días aquella religiosa república, que se vio Antonio obligado a dedicar toda la atención a su gobierno. Unas veces los instruía a todos en común, otras en particular. Desengañaos, hermanos, les repetía con frecuencia, que para hacer progresos en la vida espiritual es menester hacernos cuenta que cada día comenzamos. Por mucho que se trabaje por Dios, no hay proporción entre el premio y el trabajo. Si queréis vencer al demonio, amad a Cristo, orad mucho, mortificaos mucho, y sed humildes. El espíritu de las tinieblas teme a las almas puras. Nada le confunde tanto como la desconfianza de sí y la confianza en Dios. Pero no sólo había destinado Dios a nuestro santo para instruir a los solitarios, también le tenía escogido para confundir a los gentiles y a los herejes, y para alentar a los fieles en el rigor de las mayores persecuciones. Llegando a noticia de Antonio que eran conducidos a Alejandría muchos confesores de Cristo para quitarles la vida con los más crueles tormentos, y temiendo que algunos flaqueasen en la fe a vista de los suplicios, partió al punto del desierto para asistir en las prisiones. Pretendieron estorbarlo los tiranos, mandando pena de vida que se retirasen todos los solitarios, pero despreciando a Antonio la suya, no abandonó a aquellos generosos confesores hasta que consumaron el sacrificio, y no dependió de él que no le hubiese tocado la misma dichosa suerte. Crecía en nuestro santo el amor al retiro, en medio de los tumultuosos ejercicios de la caridad, y apenas estuvo de vuelta en el desierto cuando resolvió buscar otra soledad más apartada. Llegáronlo a entender sus discípulos, y siempre se lo embarazaron con varias piadosas artes. A esto se añadió que las grandes necesidades de la Iglesia no le permitieron gozar largo tiempo la quietud de su celda. Obligáronle los obispos a volver a Alejandría, donde fue recibido con extraordinarios honores, no sólo de los católicos, sino también de los herejes y hasta de los mismos paganos, que admiraban tanto su virtud como sus milagros. En el poco tiempo que se detuvo en aquella ciudad, convirtió a muchos gentiles y confundió a los filósofos con la fuerza de sus argumentos. Vuelto Antonio al monasterio, tuvo una inspiración para que fuese a buscar a San Pablo en lo más interior del desierto. La vista, la conversación y la muerte de aquel grande ermitaño encendieron más su celo y su fervor. Otra vez tuvo necesidad de volver a Alejandría para hacer que la religión triunfase en aquella populosa ciudad. Quedó desarmada la herejía arriana a vista de aquel ilustre anciano, a quien el puro amor de la verdad había sacado de su amado desierto a 104 años de su edad, para combatir contra los enemigos de la divinidad de Jesucristo y para trabajar en restituir la paz de la Iglesia. Sábese que Constantino el Grande y sus hijos escribieron al santo cartas muy afectuosas, como a su padre espiritual, mostrando gran deseo de recibir sus respuestas. Respondió a ellas Antonio, pero cuando llegó a entender que los herejes, abusando de la sinceridad y de la poca instrucción de los emperadores en puntos de religión, pretendían engañarlos, no esperó a que le escribiesen.
Él mismo se anticipó, y sabiendo que el emperador Constantino se había dejado prevenir por los arrianos contra San Atanasio, le escribió con tanta viveza y con tan religioso encendimiento, que mostró bien así la pureza como la generosidad de su celo, incapaz de andarse en contemplaciones con los herejes ni con los que fuesen sospechosos en la fe. Él mismo le hizo escribir aquella carta tan grande a Gregorio, obispo arriano, que habiendo usurpado tiránicamente la iglesia de Alejandría, había sido causa de que fuese expelido de ella su legítimo pastor. En fin, abrazado este gran santo en el amor de Jesucristo, encendido en una indecible ternura con la Santísima Virgen María, de quien era devotísimo, adorando el don de profecía y de milagros, siendo la veneración de las cortes y de casi todas las naciones del universo, el azote de los herejes, el terror de los demonios, el ornamento de la Iglesia, la maravilla del mundo, el asombro de su siglo, a los 105 años de su edad, habiendo pasado 85 en los ejercicios de la más rigurosa penitencia, después de haberse despedido tiernamente de sus amados discípulos, recibiendo de ellos los últimos abrazos, extendió sus pies, y dejando ver su venerable semblante una extraordinaria alegría a vista de los espíritus celestiales que estaban presentes para ser testigos de su último aliento, entregó el alma a su Criador el día 17 de enero del año 356, que se contaba el noveno del imperio de Constancio. Sus discípulos ejecutaron religiosamente las órdenes que les dejó en su última voluntad, o especie de testamento. Mandó que entregasen a San Atanasio una de sus túnicas y el manto con que murió. Otra túnica la dejó a San Serapión, obispo de Zmuis, y ordenó que enterrasen su cuerpo en secreto sin descubrir jamás a nadie el lugar de su sepultura. Con efecto, estuvo oculto por algún tiempo, pero luego fue celebrada en toda la Iglesia la memoria de este santo, especialmente en Oriente, donde desde luego se comenzó a solemnizar su fiesta con la mayor celebridad. Cerca de 200 años después fue descubierto el santo cuerpo. Hízose con gran pompa su traslación a Alejandría y después a Constantinopla, cuando los sarracenos se apoderaron de Egipto. Últimamente, hacia el fin del 10º siglo, habiendo hecho el viaje de la Tierra Santa, un caballero de Viena en el Delfinado, muy devoto de San Antonio, pasó a Constantinopla y obtuvo del emperador aquellas preciosas reliquias que trajo consigo a Francia. Dio principio a la célebre iglesia de la abadía de una heredad suya, llamada La Mota, en la diócesis de Viena, que después tuvo el nombre de San Antonio. El año de 1089 hizo grandes estragos en toda Francia una enfermedad llamada fuego sacro, y experimentándose que era eficacísimo remedio contra ella la invocación de nuestro santo, se comenzó a llamar el fuego de San Antón. Desde entonces fue prodigioso el concurso del pueblo a adorar las santas reliquias, lo que fue ocasión de que fundase una nueva religión de canónigos regulares de San Agustín, con el título de San Antonio Abad, que se ha hecho célebre en toda la Europa por su vida arreglada y por su caridad inalterable. Martirologio romano. En Tebaida, San Antonio Abad, padre de un gran número de solitarios, que se hizo muy ilustre por su santa vida y milagros, así como lo escribe San Atanasio en el excelente libro que compuso de sus acciones, habiendo sido hallado su cuerpo por revelación divina bajo el imperio de Justiniano, fue traído a Alejandría y enterrado en la iglesia de San Juan Bautista. En Langres, los tres santos gemelos Espeusipo, Eleusipo y Meleusipo, que recibieron la corona del martirio con su abuela Leonila, bajo el imperio de Marco Aurelio. En Roma, la invención de los santos mártires Diodoro, presbítero, Mariano, diácono y sus compañeros, estando celebrando la fiesta de los mártires en una cueva o pozo de arena en tiempo del Papa San Esteban, los perseguidores de la fe taparon la boca e hicieron caer sobre ellos gran cantidad de tierra, con la que fueron sepultados, y de este modo merecieron llegar a la gloria del martirio. En Bourges, San Suplicio, obispo, llamado el Piadoso, su santa vida y su muerte preciosa han sido ilustrados por un gran número de gloriosos milagros. En Roma, en el monasterio de San Andrés, los santos monjes Antonio, Merulo y Juan,
de quienes hace mención San Gregorio en sus escritos. La oración de la misa es la que sigue. Suplicamos, Señor, que nos haga recomendables la intercesión del bienaventurado Antonio Abad, para conseguir por su protección lo que no podemos por nuestros merecimientos, por nuestro Señor Jesucristo. La epístola es del capítulo 45 del libro de la sabiduría. Fue amado de Dios y de los hombres, y su memoria es en bendición. Dióle una gloria semejante a la de los santos, y le engrandeció para que le temiesen los enemigos, y amansó los monstruos por medio de sus palabras. Ensalzóle en presencia de los reyes, le dio sus órdenes delante de su pueblo, y le manifestó su gloria. Le santificó en su fe y en su mansedumbre, y le escogió de entre todos los hombres, porque oyó y escuchó la voz de Dios, y le introdujo en la nube, y le dio en público sus preceptos, y la ley de vida y de ciencia. Nota, ya se ha hablado del libro del eclesiástico, cuyo autor fue Jesús hijo de Sirach. Habiendo leído con grande atención la ley y los profetas, compuso Jesús este libro, cuyos pensamientos y palabras todas son del Espíritu Santo, puesto que la Iglesia le reconoce por uno de los libros sagrados y canónicos. Muy comúnmente se llamó libro de la sabiduría, y tiene gran semejanza con los libros de Salomón. El capítulo 45, de donde se sacó la epístola de la misa correspondiente a este día, contiene un elogio de Moisés, que la Iglesia aplica con razón y con propiedad a los santos abades. Reflexiones. ¿De qué sirve ser amado de los hombres al que no lo fuere de Dios? ¿Y qué podrá contra nosotros el odio y la malicia de todos los hombres con tal que Dios nos ame? Toda nuestra felicidad, toda nuestra dicha consiste en ser amigos de Dios. Qué extravagantes y qué injustos suelen ser los hombres en sus amistades. ¿Cuánto suele costar el darles gusto? No siempre ganan su corazón los de prendas más sobresalientes, los de mayor mérito. Lleno está el mundo de preferencias en el amor inicuas y nada racionales. Muchas veces habrás trabajado, sudado y gastado tu hacienda y tu salud en servicio de un grande sin que te lo haya agradecido. Los hombres solo se aman a sí mismos. ¿Caíste en gracia de alguno? Poco o nada es menester para perderla, y por leve que sea el motivo de la desgracia, siempre se sigue a ella la tibieza y después la frialdad. ¿Qué amistad hay en el mundo sincera y pura? No hay otro nudo para estrecharla que el interés o la pasión. Si aquel se muda, si ésta se templa o se irrita, acabóse la amistad. Ningún amigo hay que no esté en vísperas de dejar de serlo. La más fuerte amistad entre los hombres puede poco y pende casi nada. No es así en la amistad de Dios, es sincera, desinteresada, benéfica. Amaráme Dios entiendo que yo le amo, solo con querer darle gusto se le doy, y no puedo desagradarle sino con el pecado. Toda mi felicidad y toda mi gloria es su amistad, y toda mi suma desgracia será perderla. Hablando con propiedad, no hay otra gloria verdadera que la de los santos. La gloria del mundo es humo y no es más. Aquellos hombres que en el mundo adquirieron grande gloria, que por ella se llamaron hombres grandes, si no fueron santos, si no se salvaron, ¿qué es lo que ahora les resta de esta gloria? Desengañémonos, que nada es más digno de nuestro respeto, de nuestra estimación que la santidad. Ella ennoblece a las personas más viles. Un pobre pastor, si es santo, merece y recibe las adoraciones de los mayores monarcas, mientras los príncipes más poderosos de la tierra están sepultados en un eterno olvido después de su muerte. Y si no fueron santos, ¿qué elogios merecen? ¿De quién podrán esperar veneración y culto? Todos amamos tanto la gloria, pues ¿cuándo la buscaremos en su verdadera fuente? Ciertamente no hay que pensar encontrarla sino en la conformidad de nuestras costumbres, con los preceptos de la ley. No hay otro modelo que la vida de los santos, no hay otra regla que el Evangelio. Qué error, qué locura pretender que las máximas del mundo tengan parte en la regla de las costumbres. El Evangelio es del capítulo 12 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened ceñidos vuestros lomos, y antorchas encendidas en vuestras manos, y sed semejantes a los hombres que esperan a su Señor, cuando vuelva de las bodas, para que en viniendo y llamando le abran al punto. Bienaventurados aquellos siervos que cuando venga el Señor los hallare velando. En verdad os digo que se ceñirá y los hará sentar a la mesa, y pasando los servirá. Y si viniere la segunda vela, y aunque venga en la tercera, y los hallare así, son bienaventurados aquellos siervos.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría mirar su casa. Estad siempre vosotros también prevenidos, porque en la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Meditación de la incertidumbre de la hora de la muerte. Punto primero. Considera que todos estamos ciertos de que hemos de morir, pero todos ignoramos cuál será la hora de nuestra muerte. Lo único que sabemos ciertamente es que podemos morir en cualquier hora, que este día puede ser el último de mi vida, y que la hora presente puede ser la hora de mi muerte. Persuadidos de esta verdad inefable, ¿en qué fundamos nuestra seguridad? Creer y no temer, temer y no velar. ¿Qué puede ser sino impiedad o locura? Que a todas horas puede llegar el juez supremo para decidir de nuestra suerte eterna, y no están las cuentas prevenidas. Seguramente no es tiempo de disponerlas cuando llegue la hora de darlas, despertar cuando el amo llama a la puerta, ya es fuera de tiempo, era menester estar en vela, era menester estar ya prevenido para partir, era menester tener encendidas las lámparas cuando llegase el esposo. No es entonces tiempo de ir a buscar el aceite, ni tampoco basta tener provisión de óleo, si está apagada la lámpara. Menester es estar siempre en estado de gracia, velar sin cesar, porque, a no ser así, corremos evidente peligro de ser sorprendidos. ¿Cuántos años ha que yo me hallo en esta dichosa disposición? ¿Podrá Dios venir cuando fuere servido en la segunda, en la tercera vigilia, como en la primera? ¿Hallárame prevenido para comparecer en su presencia con fundada confianza? Ah, ¿dónde estaría yo si el Señor hubiera ya venido? Mi Dios, ¿en qué error, en qué peligro he vivido hasta aquí? Nunca me halló el mundo dormido para sus negocios, pero ¿cuándo me halló Dios despierto para el mío? Oh gran Dios, ¿y en qué se pasa toda la vida? Gimo, me estremezco, solo de acordarme de mi modorra, de mi tal fatal letargo. Mas pues vos, Señor, me despertáis de él, por vuestra divina gracia. Haced que en delante tenga siempre tan presente vuestra venida, que jamás me coja desprevenido. Punto segundo. Considera qué gran dicha es la de aquellos fieles siervos que cuando viene el Señor los encuentra velando. Qué alegría también para el Salvador del mundo el coger en ellos el fruto de sus trabajos y de su sangre, el poder derramar sobre sus almas el torrente de sus bendiciones, admitiéndolos al festín y haciéndolos participantes de su gloria. Pero, ¿y qué gozo para los mismos siervos fieles el no haberse dejado arrastrar de los falsos atractivos con que el mundo embriaga a sus secuaces? Qué placer el no haberse dormido con tantos otros que se dejaron vencer en la modorra. El Señor siempre viene antes de lo que se piensa. Qué alegría la de haber estado en vela continuamente, la de no haber perdido de vista ni un punto el importante negocio de la salvación, el de haber tenido presente día y noche el pensamiento de la muerte, el de haber perseverado en una vida inocente y rica de buenas obras. Pon los ojos en San Antonio en el último momento de su vida. 85 años hacía que aquel siervo fiel estaba velando en el desierto para esperar la venida del Señor. A los 20 años de su edad había dejado el mundo y había conservado su inocencia con el continuo ejercicio de su penitencia rigurosa. Oh, y con qué gozo vio que se acercaba ya el momento decisivo de su eterna felicidad. Él mismo consolaba a los que le lloraban porque le pedían. Muere con tanto consuelo que la alegría que inundaba su alma, no cabiendo en ella, rebosa hacia afuera y se comunica al semblante de su cuerpo moribundo. ¡Qué diferencia, buen Dios! ¡Qué diferencia entre Antonio al expirar y todos esos aparentes dichosos del mundo cuando mueren! ¡Oh, cuántos duermen, por decirlo así, toda la vida! Pero qué cosa tan terrible es no despertar hasta la hora de la muerte. Dulcísimo Jesús mío, preservadme de esta desgracia. No, Señor, no habéis dilatado tanto tiempo vuestra venida, sino por darme lugar a que me disponga, a que me prevenga para recibiros. Bendita sea eternamente vuestra piedad, Padre de las misericordias. No abusaré ya más de esta singularísima gracia. Desde hoy en adelante quiero servir como siervo que en todas las horas os aguarda. Jaculatorias. Gran locura el no pensar en la muerte. Esta noche, este día, puede ser el último de mi vida, y todo lo que con tanto afán he amontonado, ¿de quién será después? Velad todos los días, velad todas las horas, porque no sabéis ni la hora ni el día en que habéis de morir, y podéis morir en este mismo día y en esta misma hora. Propósitos. 1.
además de la importante práctica de un día de retiro cada mes, que es de utilísima para prevenir las funestas consecuencias de una muerte repentina, una vez cada semana harás una meditación sobre la muerte. No emprendas cosa alguna de consideración, no hagas viaje ni te entregues a alguna diversión, por honesta, por decente que sea, sin decirte a ti mismo lo que el profeta Isaías dijo a aquel otro rey de Judá. Mi fin se acerca. ¿Tengo prevenidas todas las cosas? A toda priesa voy corriendo hacia la sepultura. Desde ayer acá estoy más cerca de ella 24 horas. El Señor no está lejos, y aún puede ser que en esta misma hora me esté diciendo, como a aquel rey, pon en orden los negocios de tu conciencia, porque presto morirás. 2. Siempre que recibas los sacramentos, no dejes de hacerlo como si fuera la última vez que los habías de recibir, una confesión como si fuera la última, y una comunión como si fuese el viático. No pueden dejar de ser muy eficaces. En tomando todas estas precauciones, no hay riesgo de que el Señor nos coja desprevenidos. Este es uno de los ejercicios piadosos más importantes. Ten presente que es artículo de fe que nos hemos de morir en la hora que menos lo pensamos. No limites únicamente al uso de los sacramentos un ejercicio tan útil. Nada emprendas durante la vida, que no lo mires como lo mirarías en la hora de tu muerte. Elección de estado, negocios de importancia, comercios, cargos, pleitos. El que no se quisiera engañar, todo lo ha de mirar como si estuviera para morir. En vida se miran las cosas a mala luz. Para verlas como son, es menester considerarlas a la luz de la candela. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo. Banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!